Muy buenas tardes. En nombre de AFB Capital, les damos la bienvenida a este webinar exclusivo para nuestros afiliados y pensionados. Mi nombre es Carlos Milla, soy el gerente de renta fija y estoy junto a Francisco Guzmán, quien es nuestro vicepresidente de inversiones. Bienvenido, Francisco. Hola Carlos, muy buenas tardes a todos y a todas. En AFB Capital entendemos que parte de nuestro rol es mantener una comunicación fluida y oportuna con todos ustedes. Por esto es que además de la comunicación que se les envía por diversas vías, desde hace 8 años nos conectamos cada mes en nuestros streamings, en los que abordamos temas de gran relevancia para la industria previsional y por ende para nuestros afiliados y pensionados. Y también profundizamos en temáticas de coyuntura y seguimiento de mercados. También entendemos que hay ciertos hechos que ameritan una comunicación diferente y exclusiva. Por eso estamos hoy aquí, en este espacio, en el que abordaremos los efectos en los mercados que ha generado la nueva política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los invito a participar y escribir sus preguntas a través del chat. Francisco, por favor, cuéntanos en qué pie está la economía norteamericana y cómo ha reaccionado el mercado tras los anuncios. Bueno, muchas gracias Carlos. Aprovecho de agradecer a todos quienes se han conectado y esperamos que este espacio sea realmente valioso para todos. Bueno, y hemos preparado una pequeña presentación en donde queremos explicar el contexto de lo que está ocurriendo. Para partir, mencionar algunos de ellos. Nosotros como equipo de inversiones de AFP Capital estamos siempre mirando el mediano plazo, pero también los efectos y las temáticas de corto plazo. En las miradas más del largo plazo tenemos estas 5 grandes temáticas que creemos que nos van a acompañar por un buen tiempo. Uno es el populismo en algunas economías y en algunos gobiernos en el mundo. Dos, el aumento de los conflictos o conflictos geopolíticos. Tres, la desglobalización, que es parte importante de lo que vamos a discutir hoy día o conversar. Cuatro, la implementación de la inteligencia artificial, que también ha sido algo que ha irrumpido de forma muy importante en los mercados y en la economía, y creemos que eso va a seguir en los próximos años. Y quinto, la transición energética, que también pone ciertos efectos y desafíos para el futuro. Y en esas temáticas también asociadas al corto plazo tenemos una que fue un poquito lo que ocurrió o lo que vimos el año pasado, que es el excepcionalismo de Estados Unidos o su desempeño superior en lo que fue el año 2024. ¿Qué ocurre con la Reserva Federal y su expectativa respecto a las tasas de interés? La inflación es un tema que hoy día ha vuelto a generar algún grado de preocupación, producto de lo que también vamos a mencionar, las tarifas y los anuncios de Donald Trump. ¿Qué está ocurriendo en China, Asia y en particular en Latinoamérica? También lo vamos a cubrir en esta presentación. Las 7 magníficas y el S&P 500, que es el índice de Estados Unidos que hemos visto en este comienzo de año y también el año pasado. Entonces, para partir, vamos a partir con el excepcionalismo de Estados Unidos y también en su efecto en los mercados. Entonces, para eso, lo que traemos aquí es una lámina en donde el excepcionalismo se entiende, o nosotros lo entendimos como que Estados Unidos superó por varias veces lo que se esperaba que iba a crecer el año pasado, partió con una proyección cercana al 1,5 y terminó creciendo más del doble de eso, o sea, terminó, perdón, creciendo 2,8, lo que es bastante alto para una economía que en su historia crece en torno al 2,2%. Y en comparación a los otros mercados que básicamente, y ahí estamos mostrando en la lámina, Europa y China, no se dio esa tendencia. Entonces, si uno después mira esto mismo que está en el gráfico a la derecha, en términos del desempeño de la bolsa americana, medida como su índice principal, que es el S&P 500, o las empresas tecnológicas americanas, que son las famosas 7 magníficas, los desempeños fueron extraordinariamente buenos. En el caso del S&P, un desempeño en lo que fue el año pasado superior a 20, y entre las 7 magníficas un desempeño que fue superior a 70, o sea, bastante excepcional. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, Donald Trump, tal como lo había de alguna manera dicho en su ¿cómo se llama?, campaña, anunció tarifas recíprocas de diversos países, anunció una tarifa de 10% para todos los países base, pero adicionalmente a más de 60 países puso tarifas mayores. ¿Qué generó esto? Bueno, generó harta conmoción a nivel global. ¿Por qué? Porque fue bastante más agresivo o alto en términos de lo que
había como expectativa, ¿ya? Y el impacto inicial es que las proyecciones que se están haciendo es que esto va a generar más inflación, no solamente en Estados Unidos, sino que en el mundo, y también un menor crecimiento económico. ¿Ya? ¿Por qué menor crecimiento económico? Porque al final todo esto va a generar que se tienen que reacomodar o se tienen que reorganizar las cadenas de suministro de todo el mundo y de alguna manera las expectativas de los principales economistas han sido menos crecimiento y más inflación. Y mirado desde el punto de vista del principal índice accionario, que es el S&P 500, lo que se ve es durante el mes una caída muy importante. Generalmente el S&P cuando cae, no cae en un mes más de 2,5%. Bueno, llegamos a tener una caída acumulada en el mes de abril de casi 14%, lo que es muy fuerte. Pero a partir de eso hemos visto ciertas recuperaciones. Ahí están puestos algunos de los eventos que han ocurrido desde el 2 de abril, que es cuando se anuncian estas tarifas o este aumento de tarifas. Después viene una represalia de China, viene un aumento del escalamiento, vienen negociaciones y finalmente hace un par de días atrás se anunció una postergación por 90 días. ¿Qué ha generado todo esto? Altísima volatilidad, que es lo que vamos a mostrar en el gráfico siguiente. El índice VIX es nuestro principal termómetro de lo que es la volatilidad. El VIX es el índice de volatilidad de las mismas acciones del S&P 500 y ese índice llegó a estar a más de 50 puntos. Esto es parecido como a la temperatura. Cuando uno se mide la temperatura, obviamente cuando tiene más de 40 se preocupa mucho o claramente uno está con alguna enfermedad o infección. Bueno, aquí los mercados, de alguna manera, cuando están sobre 20 o 30, se empieza a percibir escenarios de mayor volatilidad. Entonces hoy día, si bien tuvimos ese pic de 50, hoy día estamos más cercanos a 30, lo que demuestra que esto no ha seguido escalando. Eso tiene que ver mucho con la postergación de las tarifas, pero esto es una noticia en evolución. Y lo otro que ha traído también consigo es la probabilidad de recesión que está puesto en el gráfico a la derecha, en donde claramente el mercado se ha ido de una probabilidad baja, cercana al 20%, o cómo se llama, algo así, hacia principios de año y llegó a escalar a niveles sobre 60%. O sea, claramente el mercado reaccionó con fuerza, con preocupación y generando, como ya mostramos en la lámina anterior, alta volatilidad. Gracias, Francisco. Queda claro cómo han sido los eventos partiendo desde una muy buena situación de Estados Unidos el año pasado y luego vimos cómo hay una caída inicial de los mercados producto de esta nueva política arancelaria de Estados Unidos. Hemos pasado un proceso de negociación ahora en lo más reciente y una postergación de estos aranceles y con ello una recuperación de los mercados. Entonces, esa es más o menos la evolución, aunque la incertidumbre continúa. Seguimos en un momento de bastante incertidumbre. Ahora, dado que ya vimos el escenario de mercado, la cronología de eventos, sería interesante comentar acerca de la relevancia que tienen estos eventos para los multifondos y cómo han reaccionado frente a esta volatilidad. Muy bien. Bueno, efectivamente, Carlos, como tú dices, hemos tenido una partida de año que ha generado harta preocupación, no solamente en la prensa mundial, sino que también la reacción de los mercados y obviamente en nuestros afiliados, cotizantes y clientes. Lo que tenemos en lo que va del año es vamos a partir mostrando un poco la composición de los fondos. Es que los fondos están diseñados distintos en términos de cuánta composición tienen en renta variable, cuánto tienen en renta fija y también últimamente en alternativos. Entonces, los fondos A y B son los que tradicionalmente siempre son los que tienen mayores fluctuaciones. ¿Por qué? Porque tienen más exposición a la renta variable. En el caso del A y B, la exposición de la renta variable internacional es 59% y 42% respectivamente. También tiene una composición que vamos a mostrar más adelante, el desempeño de la bolsa local de 12 y 10, y la parte de renta fija es menos relevante. En el caso del fondo A, casi 20%, y en el fondo B casi 40, o sea, un poquito más de 40%. Y aquí también se agrega otro elemento nuevo que hace un tiempo atrás no estaba, que era el programa alternativo de AFP Capital, que ya tiene una relevancia muy
importante dentro de los multifondos. Entonces, en el caso del fondo A tiene un peso del 9% y en el caso del fondo B del 6%. ¿Por qué es importante esto? Porque al final, si bien los fondos A y B han sido los que más fluctuaciones han tenido hacia abajo o negativas, los fondos C, D y E, que tienen una componente más de renta fija, han tenido un mejor desempeño en lo que va de abril y lo que va del año 2025. Entonces, ¿por qué recalcamos esta lámina? Porque es muy importante, obviamente, estar en el en el multifondo indicado, pero también conocer cómo es la composición de cada uno de ellos y ahí la importancia de esta lámina. Después, la siguiente es mostrar dentro de donde hemos visto, observado la mayor volatilidad, que es las bolsas mundiales. Este es el ejemplo del fondo A. Cada uno de ustedes después puede acceder a las distintas plataformas con sus asesores a la información detallada de su multifondo, pero este es el caso del fondo A. El fondo A, como ya dijimos anteriormente, tiene 71% en acciones, pero de ese 71% en acciones está compuesto por, y el tamaño del bloque es básicamente el peso que tiene cada mercado en ese 71%. Entonces, cerca del 50%, de la mitad está en Estados Unidos y esa exposición hoy día ha generado una rentabilidad negativa de 8,5. Como ya mostramos anteriormente, eso se ha ido recuperando en el año, llegó a estar más de o cerca de 14% negativo y hoy día estamos ya en 8,5, pero lo que se ve es el efecto de la diversificación y cómo de alguna manera el fondo está hoy día invertido. Entonces, ¿qué destacar ahí? Bueno, hay una parte que es cercana como también mostramos, al 12% que está en Chile. Bueno, ese 12% ha tenido rentabilidad positiva de 11%, por lo tanto, una buena noticia. La parte de Latinoamérica, em, que es también representativa del fondo A, ha rentado positivo también, un 8,3. Europa, que ha anunciado a través de Alemania estímulos relevantes en términos fiscales, también va con una rentabilidad positiva. Y por otro lado, negativo Asia y Japón. Entonces podríamos decir que hay una parte del portafolio que ha tenido un efecto negativo, otra parte ha tenido un efecto positivo, y si de alguna manera resumimos todo eso, nos da que las rentabilidades en lo que va del año y en abril han sido, en el caso del A y B, negativas, pero en el caso de los fondos C, D y E, o son cero o son positivas, lo que nos parece que también son buenas noticias. Y en la mirada de largo plazo, que es también la que siempre tratamos de reforzar, los retornos son bastante buenos, siendo el caso el mejor, obviamente, el fondo A, 63% en 5 años, y en el caso del fondo E, que es el más conservador, o donde están las personas próximas a pensionarse, 44%, que nos parecen retornos en una mirada de largo plazo bastante positivos. Perfecto, ya hemos revisado entonces la cronología de eventos asociados a esta política arancelaria de Estados Unidos. Luego vimos el impacto que esto ha tenido en los mercados y en los multifondos. Pero Francisco, este tipo de eventos ya lo hemos vivido antes a lo largo de la historia, por lo cual sería importante revisar cómo ha sido el comportamiento que han tenido nuestros multifondos en este tipo de situaciones. ¿Y qué mensaje crees que sea necesario entregar a nuestros afiliados y pensionados en momentos como este? Sí, gracias, Carlos. Bueno, para eso preparamos una lámina que también la hemos mostrado en otros eventos parecidos a este. Bueno, la historia de los multifondos es larga, es más de 20 años, y la de los fondos de pensiones es más de 40. La mirada, y lo que tratamos siempre de recalcar, es la mirada para construir pensiones siempre es de mediano plazo, mediano o largo plazo. ¿Y por qué decimos esto? Porque al final, cada cierto tiempo vienen este tipo de situaciones en donde hay, en el caso más doloroso, el año 2008-2009, una crisis financiera global. Eso llevó a una pérdida muy grande en el caso del fondo A, de casi 40 o más de 40%. Después nos vamos al 2020, la pandemia, también un periodo muy doloroso, no solamente por las muertes, sino que por la gran volatilidad y después posterior recesión que se generó en la economía global. Ahí también el fondo A cayó fuerte. Después tuvimos el 2021, un año que también tuvo un ajuste de mercado relevante, 12% cayó el fondo A en ese periodo, pero aquí cuando uno mira el inicio de los multifondos a hoy día, ve una clara trayectoria que es al alza o es de
tendencia positiva. Cada cierto tiempo, vuelvo a repetir, hay eventos y los fondos se recuperan. A veces más rápido, a veces más lento, pero siempre se recuperan. Por lo tanto, siempre tener en la mirada a largo plazo y obviamente estar muy cerca de la asesoría y de estar en el fondo indicado, nos parecen a nosotros que es la forma correcta de mirar los fondos de pensiones. Eso por el lado de la recuperación. Y después, por el lado de las conclusiones, también recalcar que estamos en un ambiente, en un escenario donde ya tenemos claridad de que hay un aumento de tarifa, también tenemos claridad que se pospusieron por 90 días, pero esto es algo que está en desarrollo. Creemos que la volatilidad no va a desaparecer en el corto plazo, por eso también es importante estar muy bien informado a través de AFP Capital y ahí todas las plataformas y nuestro equipo abierto a poder apoyar en eso. Em, También tenemos claro que los escenarios en donde de alguna manera se puede pronosticar escenarios más malos están también en evolución, pero no es nuestro escenario central y que la mirada de largo plazo al final es la más importante y ahí tener claridad de dónde están los ahorros, en qué multifondo uno está, se hace como muy importante en este tipo de eventos. Perfecto, muchas gracias, Francisco. ¿Te parece que entremos ahora a ver las preguntas que han llegado? Han llegado bastantes preguntas de las personas que están conectadas. Y la primera pregunta, voy a juntar algunas preguntas que son similares, pero voy a tomar una pregunta de Sebastián y una de Eduardo Godoy, que hablan de si Sebastián pregunta si se puede decir que estamos en un escenario de recesión o guerra comercial, cuánto tiempo puede durar. Y Eduardo pregunta básicamente qué persigue el presidente de Estados Unidos con esta guerra arancelaria. ¿Cuál es el objetivo de esta guerra arancelaria? Bueno, lo primero, estamos en una guerra comercial. Yo creo que el anuncio demuestra que efectivamente la política de Estados Unidos es hacia renegociar o poner nuevas reglas dentro del comercio global. Eso podemos llamar lo que es una guerra comercial. Inicialmente partió con una postura muy agresiva, bastante agresiva. Eso ha tenido un impacto en los mercados tremendo, con pérdidas que al final afectan también a los mismos americanos o estadounidenses. Entonces, ha habido cierto nivel de precaución en cuanto a lo que se ha anunciado post el primer anuncio, por lo tanto, que las tarifas se hayan pospuesto por 90 días es algo que nos hace pensar de que va a haber un periodo de negociación. Con China la situación es distinta porque ahí hay un enfrentamiento un poco más directo de uno contra el otro. Entonces nos parece que esa dinámica también va a ir por un lado distinto al resto del mundo quizás. Entonces, en este escenario, lo que sí tenemos convicción es que va a haber volatilidad. Hasta el momento, nuestro escenario central no es que va a haber una recesión, sino que vamos a entrar en un periodo de negociación y con alta volatilidad. Pero el escenario de recesión hoy día es más probable que hace 3 meses atrás. Eso yo también nos gustaría dejarlo como bastante claro. Perfecto. En el caso de la siguiente pregunta, y esta va más enfocada a las personas que probablemente ya están más cerca de jubilarse. Tenemos preguntas de Julieta, de Esteban, que preguntan en el fondo, ¿cuál es la recomendación para una persona que está pronta a jubilarse? Y ahí entendemos que las personas que ya les queda menos para jubilar probablemente están en los fondos más conservadores, fondo D, fondo E, que son los fondos recomendados para esa etapa de la vida. Y en ese sentido, esos fondos son fondos que están más resguardados, son fondos que se han comportado bien ante la volatilidad, que han tenido rentabilidades incluso positivas cuando tuvimos el momento de mayor volatilidad. Por lo tanto, creemos que hacia adelante los niveles de tasa son atractivos y siguen siendo fondos de refugio bastante importantes, donde pueden estar tranquilos con respecto a sus ahorros en esos fondos. No sé, Francisco, si tienes algún comentario adicional. Sí, básicamente decir que también han tenido un buen desempeño en lo que ha sido este escenario o este ambiente de mayor incertidumbre o volatilidad en los mercados. Los fondos de ella han tenido buen desempeño, por lo tanto, ahí el escenario es de alguna manera, no sé si calma es la palabra, pero que al final hay tiempo todavía para jubilarse. Perfecto. Tenemos preguntas asociadas también a cambios de fondo. Pregunta, por ejemplo, Patricio Cosmeli, que según lo que él entiende,
no sería bueno cambiarse de fondo en este momento, por ejemplo. Hay preguntas también de Mila que también pregunta que está en el fondo A y que si es recomendable cambiarse de fondo. Entonces, en el fondo, ¿qué crees tú en el sentido de cambiarse de fondo, de si es recomendable o no en este minuto? Sí, lo primero es que esto ya lo hemos vivido varias veces. Momentos de volatilidades ocurren en el tiempo. Siempre, al final, a todos nos duele que nuestros ahorros caigan y obviamente eso genera un nivel de dolor, preocupación importante. Lo que sí es importante también es que los mercados tienen de alguna manera evoluciones que son muy difíciles de predecir. Generalmente cuando caen harto los fondos, la gente tiende a salirse. Cuando la gente tiende a salirse, generalmente también es porque han ocurrido una serie de noticias que son muy negativas o malas y lo que se da en la mayoría de esos eventos es que no es un buen momento para cambiarse de fondo. Entonces, lo que yo diría es mantener de alguna manera bien claro en el fondo que uno está y que es consistente con la edad que uno tiene y lo que le queda por seguir, ¿cómo se llama?, ahorrando, acumulando para tener una buena pensión. Si queda harto tiempo, obviamente hay que tratar de entender esa volatilidad y no caer en una situación de cambiarse de fondo por cambiarse. Y en ese sentido nos parece que en esta ecuación los fondos no han tenido una evolución tan negativa. De alguna manera también explicamos en las láminas anteriores que los fondos están sumamente bien diversificados, tanto local como internacional, renta variable, renta fija, y ahora último también el efecto positivo que tienen los alternativos, que no absorben esta volatilidad que sí uno observa o ve en los mercados públicos. Entonces yo diría que asesoría y tranquilidad, esos serían como los principales consejos. Claro, además que como tú dices, se han recuperado del pic del evento de la semana pasada ya, algo los fondos más expuestos también. Pregunta Andrés Francisco, ¿qué se espera hacia adelante para los fondos con mayor exposición a Estados Unidos? Si puede la AFP dejar de invertir en Estados Unidos. Bueno, excelente pregunta. Estados Unidos en general ha sido el mercado preferido por la mayoría de los inversionistas a nivel global, no solamente en Chile la AFP o los inversionistas, sino que en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ha tenido muy buen desempeño, los últimos 10, 15 años han sido excepcionales para el mercado americano de acciones. Obviamente, todos los inversionistas tienen una proporción relevante de su portafolio en acciones americanas. Em, entonces, pensar en algo extremo como no tener nada de acciones de Estados Unidos es algo que nosotros no, no, no podemos hacer porque al final Estados Unidos va a seguir siendo la economía más grande del mundo, va a seguir siendo donde están las mejores compañías o algunas de las mejores compañías del mundo, va a seguir siendo el mejor lugar para estar la tendencia que mostramos en una de las láminas anteriores, o las primeras, que es la tendencia de la inteligencia artificial y de la tecnología en particular. Las siete magníficas o las compañías tecnológicas de Estados Unidos líderes tienen ventajas competitivas muy grandes y por lo tanto creemos que su historia de mediano plazo sigue siendo muy atractiva. Por lo tanto, nosotros, si bien uno podría estar pensando hoy día que Estados Unidos está entrando en una política de aranceles o tarifas que puede afectar el corto plazo de Estados Unidos, eso puede llevar a que algunos inversionistas tiendan a diversificar más su portafolio, pero eso es algo que está en evolución y que nosotros estamos permanentemente viendo la oportunidad o no de hacer un movimiento como ese. Perfecto, y siguiendo en Estados Unidos, nos pregunta Walter en el fondo si la AFP dentro de la cartera tiene la posibilidad de invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y ahí la respuesta es que efectivamente tenemos la posibilidad y tenemos inversiones en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Todo esto en el contexto de una cartera diversificada de instrumentos financieros. Tenemos por el lado accionario, cumplen los activos tienen cierto rol dentro de las carteras, por el lado de la renta fija, los bonos del Tesoro también cumplen su rol de cubrir o de servir como refugio en ciertos eventos de mercado adverso. Entonces, tenemos efectivamente bonos del Tesoro en las carteras, pero todo en un contexto de un portafolio diversificado que entregue buenas rentabilidades de largo plazo hacia nuestros afiliados y pensionados también. La siguiente pregunta, Francisco, tiene que ver un poco con, de Juan Alberto.
dice que siempre se habla de que hay que estar en el fondo indicado. Eso lo hemos mencionado también en este webinar varias veces. Pero la gran mayoría de los afiliados no son economistas, no saben bien cómo están los fondos, a pesar de que tú lo mostraste también en la composición. Entonces, ¿cómo eligen? ¿Cómo pueden ellos saber cuál es el fondo adecuado para cada uno de ellos? Bueno, ahí obviamente tenemos un equipo asesor que puede dar en detalle esa definición de cómo se elige, pero básicamente estamos hablando que hoy día existen 5 multifondos. Está, como bien explicamos, el fondo A y B, que son los que tienen mayoritariamente una exposición más alta en la renta variable. La renta variable es la que tiene mejor retorno de largo plazo, y los fondos C, D y E tienen más renta fija. Entonces, si uno quisiera de alguna manera explicarlo bien simple, es que las personas más jóvenes, las que están partiendo su vida laboral o partiendo con cotizar en una AFP, esas personas tienen que estar en los fondos A y B. ¿Por qué? Porque en el mediano plazo esos fondos van a tener muy buena rentabilidad y les queda mucho tiempo para poder llegar a ese punto en donde ya uno piense en jubilarse. No así o al revés en las personas que ya están en la última etapa y ya llevan mucho tiempo cotizando o harto tiempo, esos ya están cercanos a esa fecha que es la jubilación y ellos obviamente deberán estar en fondos que están diseñados para eso, en donde la volatilidad es más baja, en donde no eventualmente uno no puede tener pérdidas muy grandes porque está acumulado durante muchos años para llegar a ese momento. Entonces, en ese caso, estamos hablando de los fondos D y E, que fue una de las preguntas que también nos hicieron y nos dijeron si era conveniente estar en esos fondos, teniendo claro que estaba a 2 años de jubilarse. Muy, muy, muy claro. Ahora viene una pregunta de Jorge Olivares que justamente pregunta acerca del fondo E y de los movimientos de tasa. Es cómo vemos los movimientos de tasa en el mediano y largo plazo. Y ahí, eh, como hombre de renta fija, voy a responder esta pregunta. Y en el fondo, lo que ha pasado en los mercados, producto de esta nueva política arancelaria de Estados Unidos, es que las tasas en un comienzo, con la volatilidad de los mercados, las caídas de las bolsas, las tasas caen de manera muy importante, pero luego con la solución o las negociaciones y la postergación recuperan básicamente el nivel de inicio. Las tasas hoy día están muy cercanos al nivel que podíamos ver a fines del mes de marzo. Solamente hemos tenido volatilidad, no grandes movimientos de tasa. Y en ese sentido, si uno quisiera ver el impacto en los fondos, más que estar viendo las caídas o subidas de tasa de muy corto plazo, tiene que fijarse en los niveles de tasa en los cuales estamos. Y hoy día, en general, estamos con niveles de tasa atractivos pensando en el largo plazo. El nivel de tasa es un predictor bastante importante de la rentabilidad del instrumento de renta fija en el largo plazo. Y en ese sentido, hoy día estamos con tasas que están a niveles atractivos, niveles bastante altos con respecto a su historia reciente, últimos 10 15 años. Y vemos que el fondo E debiese ser un fondo que, si bien va a responder como refugio en eventos de volatilidad importante, también va a ofrecer una rentabilidad adecuada y buena rentabilidad para los afiliados y pensionados que estén en los fondos más conservadores como son el fondo D y el fondo E. No sé, Francisco, si hay algo más que quisieras tú agregar al respecto. No, súper completo, gracias, Carlos. Perfecto. Y siguiendo con un poco esta política arancelaria, y nos pregunta también Alfonso, ¿cómo creemos que estas medidas arancelarias pueden afectar a la economía chilena? Tú mencionaste cómo ha andado la bolsa chilena en la presentación, que había tenido un buen resultado, una buena rentabilidad hasta el minuto. ¿Cómo crees que esto puede impactar a la economía chilena? Bueno, va a tener impactos, eso no hay ninguna duda, pero sí partir con ciertos conceptos básicos. Chile es un país chico, abierto en términos de comercio exterior de forma importante porque exportamos harto como porcentaje del PIB. Em, ¿Dónde está hoy día Chile? Está dentro de los países que le aplicaron el 10%, o sea, no somos China ni nada parecido a eso. Y hay que de alguna manera ir haciendo el caso a caso. ¿Qué quiere decir eso? Es que para el cobre puede tener un efecto A, para los salmones un efecto B. ¿Por qué? Voy a poner el ejemplo de los salmones. Los salmones
el principal competidor de Chile es Noruega. Y a Noruega le pusieron aranceles más grandes que a Chile para ingresar a Estados Unidos o para las importaciones de salmón. Entonces, pareciera o podría ser que el efecto para Chile en salmones puede ser positivo en una primera mirada. Y así, de alguna manera, si uno hace el agregado para cada uno de los productos que exporta Chile a Estados Unidos, ahí tener distintas miradas, yo diría que el efecto obviamente es negativo, pero no tiene un impacto tan relevante como para llevar a una expectativa de que el crecimiento del PIB de Chile va a tener una tendencia negativa o algo parecido a eso. Perfecto. Mira, Marlene Cárdenas pregunta si no es mejor o más conveniente mantener los fondos divididos, que no esté todo en un solo fondo para no concentrar las eventuales pérdidas que pudieran ocurrir. Si conviene más mantener los fondos más divididos que concentrados. Es una alternativa, bueno, se pueden buscar distintas combinaciones, pero al final, si uno es muy joven, estar en el fondo A o B es lo correcto. El fondo C, el que está, que tiene el mix más balanceado en términos de cuánto tiene en renta fija, renta variable y alternativo, y por lo tanto, frente a este tipo de situaciones, siempre el que tiene un comportamiento más, entre comillas, destacado o menos volátil. Y los fondos D y E, como lo dijimos anteriormente, nos parece que son para personas que ya están más próximas a jubilar. Entonces, si uno dice, oye, ¿puedo hacer también combinaciones de fondos? Sí se puede. Nosotros mostramos ahí cuánta exposición hay a cada uno de los activos, o sea, renta variable, renta fija y alternativo. Entonces, si uno quiere buscar una combinación distinta a la que están hoy día dentro de los multifondos, llámese el A o el B, puede hacer un mix de eso con una buena asesoría. Eso tiene que estar obviamente bien relacionado a la edad de cada uno de nosotros. Perfecto. La asesoría es clave, digamos, en estos momentos para tomar buenas decisiones. Eh, ¿Cuánto tiempo, eso es tu pregunta, Camila? ¿Cuánto tiempo se espera que pase o cuánto podría durar, digamos, estos eventos? ¿Cuánto podría pasar antes de que los mercados se comiencen a normalizar y volvamos a estar? Yo sé que eso nadie lo sabe, digamos, dada la incertidumbre actual, es prácticamente imposible saberlo, pero ¿qué luces podemos dar acerca de una normalización de mercado a futuro? Sí, la verdad que el evento ha sido bien impactante o choqueante, no solamente mirando la reacción de los mercados, sino que también escuchando a los principales economistas que de alguna manera uno puede tener acceso a través de bancos de inversión y otros economistas que han salido a tratar de darle una interpretación a esto. ¿Por qué lo digo? Porque al final parte importante de la política de Trump de poner mayores aranceles es para atraer las fábricas o la producción de vuelta a Estados Unidos. Entonces, en una primera mirada, si uno dice, oye, Estados Unidos si llegara a recomponer, hoy día Estados Unidos es un país que tiene déficit comercial. ¿Qué quiere decir eso? Es que sus importaciones son mucho más grandes que sus exportaciones. Entonces, importa más de lo que exporta y por lo tanto hay un déficit. Y si quisiéramos llevar a cero ese déficit, que son más o menos hoy día cerca de 4,5 o 5 puntos del PIB, eso estamos hablando de $1 trillón. La pura caída de la bolsa de los primeros días de abril fue $7 trillones. O sea, el S&P cayendo 12% son $7 trillones, que al final del día es de menor riqueza de los mismos americanos. Entonces uno dice, chuta, para arreglar un problema de $1 trillón, me gasté $7 trillones, uno dice, chuta, esto no tiene mucha racionalidad. Y ahí es donde hoy día entramos a una fase que pareciera, no lo podemos asegurar, que es más de negociación. Entonces, ¿dónde va a terminar todo esto? Bueno, es muy difícil proyectarlo porque ya su inicio fue bastante disruptivo en términos de entenderlo, pero lo que sí está claro es que debiéramos ir a un escenario más racional. ¿Qué quiere decir más racional? Negociaciones, y de esas negociaciones que el mundo termine con una nueva capacidad de entendimiento con el comercio global, que algunos lo llaman desglobalización, y por eso nosotros lo pusimos como una tendencia de largo plazo, porque eso no puede ocurrir ni en 1 ni en 2 años. Eso va a ser en los próximos 10
o 20 años. Perfecto. Y para ir ya cerrando este espacio de preguntas, María José dice que actualmente está en el fondo cambiarse al fondo D o fondo E implica asumir la pérdida. Ahora ha retrocedido, pero esa pérdida que pueda tener. La pregunta es si alcanzará a recuperar esto si está a 20 años de pensionarse. Esto es un escenario distinto, ya no es alguien que está tan cercano a pensionarse y si en el fondo tiene el tiempo para recuperarse. Está a 20 años de pensionarse. Sí, O sea, o sea, sea, si está a que 20 se quede años en de el fondo A, pensionarse, que se está, quede en el está fondo A. perfecto que esté en el fondo A. Lo que sí yo comentaría es un poquito donde pusimos algunos puntos en la presentación. O sea, esto ha generado alta volatilidad, la caída de la principal exposición en acciones que tenemos, que en Estados Unidos sí fue grande, más de 12%, se ha recuperado los últimos días. Con esa recuperación y cómo está la diversificación del fondo A, que como dijimos tiene renta variable, también renta fija y alternativo, el fondo A va con un negativo de rentabilidad acumulada del año cercano al 1%. 1% es algo que el fondo va a poder recuperar en menos de un mes o no sé, es algo que no es tan difícil de pronosticar y si quedan 20 años, con total seguridad lo va a recuperar en pocos meses más. Perfecto, claro. En el fondo, con ese periodo de tiempo, tener espacio para recuperar eh, muchos movimientos de mercado también. Bueno, gracias Francisco por tu respuesta y con esto estamos llegando ya al final de este espacio, pero les recordamos a nuestros afiliados y pensionados que si tienen preguntas adicionales a las presentadas aquí, pueden hacerlas llegar a través de su asesor de AFP Capital. Además, la grabación de este espacio la podrán encontrar en su sitio privado de AFP Capital. Francisco, por favor, un mensaje de despedida para todas las personas que se conectaron hoy. Y primero que nada, las gracias. Son tiempos desafiantes en los mercados. Bueno, hicimos una explicación de lo que está ocurriendo. Tenemos escenarios futuros, pero obviamente esto hay que hacerle seguimiento día a día y el equipo de inversiones de AFP Capital está con ese propósito para poder entregar de los retornos futuros la mejor previsión posible y seguir confirmando o recalcando que es muy importante la mirada de largo plazo. Sabemos que estos momentos generan preocupación, dolor, porque las cuentas o el ahorro puede caer y eso obviamente no es algo positivo, pero sí también la mirada del largo plazo nos ayuda a entender de que en los horizontes de varios años los fondos se recuperan y eso ya lo demostramos ahí en una de las láminas que pusimos en donde hay eventos y hay recuperaciones, entonces terminar con ese punto que nos parece muy relevante. Hay volatilidad hoy día, no creemos que se vaya a acabar en el corto plazo, vienen negociaciones, pero no creemos que estemos en una crisis financiera ni algo como lo que de alguna manera la volatilidad que vimos hace un par de días atrás nos puede sugerir. No tampoco no tenemos la capacidad de adivinar lo que va a ocurrir, pero sí podemos decir que el escenario central hoy día nuestro es de que vienen negociaciones y eso no debiera generar muchas más pérdidas de las que ya hemos visto hasta hoy. Eso por parte de los mercados. Y bueno, dar las gracias a todos los que se conectaron porque para nosotros es muy importante este espacio.